Hola, hola, hola. Bueno, hoy estamos, después de Meditando en el Monte, que estábamos leyendo Lucas, tenemos experiencia en el monte. Es los testimonios de hombres, mujeres, familias, jóvenes, que han tenido, y niños también que hemos entrevistado, que han tenido la fortuna maravillosa de conocer a Cristo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos conocemos hace 35 años. Él se llama Elkin Torres y es pastor en San Javier. ¿Cómo estás, Elkin? Muy bien, Manuel. Muchas gracias por invitarme al programa. Bien, qué gracias. bueno, qué bueno. La idea del programa es conocer tu testimonio. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Hace cuánto conociste de Cristo? ¿De dónde eres? ¿Cómo fue? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Sí. Bueno, yo llegué a Medellín de un pueblo antioqueño, Caucasia. De Caucasia, Antioquia, en el norte. Yo nací aquí en Medellín, pero me crié allá y regresamos acá a Medellín en el 81. Vine a terminar mis estudios, me radiqué en el barrio Aranjuez y allá en el colegio, en el Alzate Avendaño, hice quinto y sexto bachillerato. Allá conocí, haciendo quinto y sexto, una muchacha que asistía a un movimiento cristiano, una compañera del colegio. Ella nos habló de Cristo, en una clase de religión pidió permiso y contó su testimonio personal. Bien. Al principio pues nos pareció que era una secta, como suele uno pensar cuando tiene esos prejuicios religiosos, pues, ¿cierto? Claro. ¿Qué edad tenías entonces? Yo tenía 16, 17 años. 17, sí. Nunca había asistido a ningún tipo de organización religiosa. Cristiana, No, ni nada. fui catequista allá en el pueblo, pero ayudé ahí en la clase de religión, pues, que nos daban a la monja. Y cuando esta muchacha nos habló de que Cristo había cambiado su vida y su testimonio personal, nos pareció curioso, me pareció curioso, pero a la vez desafiante, o sea, y muy valiente ella, ¿sí? Y luego ella hace amistad con mi hermana, porque mi hermana y yo terminamos juntos en el Alzate Avendaño en Aranjuez, y otras personas. Estercita se llama, ¿no? Esther. Ella pertenece a una iglesia en Aranjuez, inclusive en esa iglesia donde pues conocimos, todavía está. Y otra misionera que se llama Alba Yepes, que también terminó el bachillerato con nosotros. Que está de misionera en Estados Unidos. En Estados Unidos, es correcto. Esta chica hace amistades inicialmente con ellas, luego conmigo, y nos invita al movimiento donde ella asistía. A la reunión. A la reunión de jóvenes. En este tiempo era de bachilleres. De bachilleres. Claro. En el barrio Los Colores. En Los Colores. Los Colores. Ahí en la Cuarta Brigada, que fue la primera sede de esa iglesia. La primera ¿no? sede. Yo asistí a unas reuniones allá. Me pareció chévere porque eran jóvenes, todos bachilleres, pero a la vez yo, recién llegado aquí a Medellín, estaba muy solo. O sea, de amistades, de venir uno de un pueblo a una ciudad como Medellín, le genera cierto conflicto a uno, ¿cierto? Y eso me gustó porque encontré quien me acogiera, digámoslo así, un grupo de jóvenes, y empecé a asistir a la reunión de jóvenes y a estudiar la Biblia, ¿cierto? Me asignaron un líder. O sea, básicamente no tenías una vida dramática, trágica. No, yo venía... Ni vicio, ni nada de eso. No, nada. Yo venía de ser un estudiante bien, me iba bien, ¿cierto? Bien. Juicioso. Mi familia, una familia, somos 6, 2 hombres, 4 mujeres, mi papá y mi mamá. Ya nos radicamos acá porque mi papá se colocó en una empresa acá y ya estábamos radicados en Medellín. Y estaba terminando mis estudios, sí, con mucho, digamos, los conflictos de la adolescencia, de esa etapa, la soledad, la inseguridad, qué voy a hacer, cuál será mi futuro, y cierto, estos conflictos. Los conflictos existenciales. Existenciales del joven, propios del joven, y que estábamos recién llegados, como te digo, eso me generaba aquí en Medellín, digamos, un desafío fuerte, porque era una ciudad muy grande, yo venía de un pueblo. Pero encontré este grupo y me gustó, o sea, me sentí muy bien y esta chica empezó a motivarnos a asistir allá. Te sentiste acogido. Acogido, correcto. Y empecé a estudiar, me asignaron un libro, empecé a estudiar la Biblia, empezó a darme unos temas. Me gustó, me empezó a inquietar, digamos, esa parte, ¿cierto? Espiritual. Espiritual. Sí.
Y la parte del estudio, porque a mí me gustaba mucho estudiar, leer, y todo eso me motivó más, ¿cierto? Era algo nuevo para mí. Seguimos estudiando, hicimos quinto y sexto. Luego cuando terminamos el bachillerato, bueno, yo dejé de asistir un tiempo porque me quedaba muy lejos. Yo vivía en Aranjuez y tenía que coger dos buses para ir hasta Los Colores. Claro, a veces no tenía, digamos, los pasajes. Entonces dejé de asistir un tiempo. Y luego mandan un misionero a Manrique. Este misionero, Hugo Machado. Hugo Machado, sí, claro. La chica me vuelve y me insiste porque hicimos una amistad con mi hermana y con este grupo. Ella empezó a reunir en el colegio, hizo una célula, un grupo de compañeras. Una célula era un estudio bíblico. Y les daba un estudio bíblico. Todos los viernes nosotros salíamos a las 10 de la mañana de clases y nos daban la jornada libre. Entonces nos quedábamos en la célula y ella se quedaba con las chicas y yo las esperaba porque estaba mi hermana y ya habíamos hecho una amistad. Y luego ya yo empiezo con este líder que mandan hacia Manrique, ya me queda más cerca. O sea, el barrio Manrique es casi que pegado al barrio Aranjuez, Campo Valdés y luego Aranjuez. Entonces yo empiezo con este líder a seguir las clases, porque me daban unas clases de estudio de crecimiento bíblico, crecimiento, ¿no? Bíblico, espiritual. Claro. Sí, correcto. Terminamos el bachillerato y esta chica se fue de misionera y nosotros ya continuamos porque abren una sede en Manrique. Abren una sede en Manrique, este líder. En Palos Verdes, En ¿no? Palos Verdes, la primera sede. Y ya empezamos, ya yo terminé el bachillerato y ya empiezo a hacer el curso número 2. O sea, terminé ese curso que él me dio, digamos, a nivel personal, que era personalizado. Y luego yo inicio el curso número 2, que ya sí había que asistir a unas clases de lunes a viernes en la Bolivariana en Laureles, con otro líder, ya era un currículum más amplio. Más grande, grupo, era de toda la ciudad. Era de toda la ciudad. Entonces, mi hermana y yo y esta otra compañera Alba empezamos a ir hasta Laureles a hacer el curso. Y ya empezamos a involucrarnos, porque éramos muchos jóvenes. A comprometerse. Y a comprometernos más con este líder. Ya en Manrique abren una sede y nosotros empezamos a asistir a esa sede de Manrique. Qué maravilla. Viviendo en Aranjuez. Viviendo en Aranjuez. Correcto. Así empecé yo. Conocí de Cristo. ¿Tú de cristianos tienes qué? ¿Cuánto? Yo empecé realmente, 40, conocí en el 83 y ya el curso número 2, ya cuando terminé mi bachillerato en el 84 me metí ya de lleno. Digamos 35 que años. Más o menos, sí. Llevo yo de... Qué maravilla. Así fue el inicio, básicamente, sí. Y luego empezaste a comprometerte más y decidieron abrir la sede de Aranjuez. De Aranjuez, ya vivíamos en Aranjuez. Que fue donde nos conocimos nosotros. Es correcto. Donde nos conocimos nosotros. Y ya tú tenías unos grupos en el Popular 1 y 2, ¿no? Sí, estábamos empezando, pero ya cuando llegaste tú a Aranjuez ya se fortaleció más porque ya nos vimos, sí, nos metimos más de... Se consolidó muy interesante. Allá. Era un grupo muy hermoso. Sí. Y la iglesia en 6 meses tenía sede y tal, ¿no? Sí, correcto. Fue muy, muy interesante. Las primeras sillas, recuerdo yo. Sí, la primera casa, sede. La primera casa. Cuéntanos de esa experiencia del Popular, de esa experiencia. Que siempre evangelizar, discipular en medio de esos barrios tan conflictivos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Abrir los grupos de oración. Sí. Yo desde que empecé siempre me ha gustado, me llamó la atención el liderazgo, ¿cierto? Entonces me comprometí, como decías, y nos comprometimos pues todos los que hicimos los cursos estos. Y ya en Aranjuez empezamos con los grupos de oración y ya me entregan, digamos, la zona del Popular 1 y Popular 2. Con otra compañera empezamos a desplazarnos a esa zona. Y era muy particular porque en esa época había, digamos, un factor de violencia bastante fuerte. Habían unas bandas, digamos... Incluso en esa época también en Aranjuez estaba la banda de los Priscos, que era, sí, y había una inspección de policía ahí complicadísima. La época de Pablo Escobar y lo del narcotráfico aquí en Antioquia, que era y en Medellín, pues que era tan pesado todo. Sí. Y en el Popular habían unas bandas que se enfrentaban entre ellas, entonces era muy difícil uno movilizarse de un sector a otro o quedarse tarde en la noche. Pero sin embargo nosotros, la compañera mía y yo, Aide, íbamos muy tranquilos porque íbamos a hablar del Señor, muy motivados a hacer la obra. Entonces teníamos grupos de oración, llegamos a tener un grupo de oración de casi 25 personas. Y yo empecé a trabajar en una tienda, en un almacén. Yo salía del almacén
y me desplazaba hacia el Popular. Cogía un colectivo ahí en el centro donde quedaba el colombiano, en Bolívar, y me iba derecho para el Popular. Ya ahí me estaba esperando en el grupo, al grupo de oración o a dar clases, porque empezamos a dar clases, a discipular. Y una experiencia muy bonita porque trabajar con la gente es lo más hermoso que hay, o sea, ver lo que Dios hace en las personas, ¿cierto? Pues el peligro existía, era existente y era latente, pero nosotros teníamos una seguridad y una fortaleza, digámoslo así, que no, nosotros íbamos sin ningún temor y de hecho Dios nos protegió porque nunca nos pasó nada. Sí. Hubo momentos muy difíciles de ver morir gente, inclusive dos chicos que iban a los grupos de oración mataron dos, uno bajándose de un colectivo y otro lo persiguió un muchacho, el hijo de una señora donde hacíamos un grupo de oración, otro pelado lo persiguió y lo mató. Pero nosotros teníamos esa fortaleza y esa convicción y esa fe. Y muchos chicos salían y se convertían. Y muchos salieron y se convirtieron y hoy en día todavía asisten. Hay pastores. Hay pastores sí. Y sí. Y están en otras iglesias. Están en varias y allá iglesias. Se abrió un ministerio muy bonito. Luego ya yo, después de esa labor allá, salí de misionero. Cuando ya... ¿Fuiste a Urabá de misionero? ¿Eso fue? Sí, yo estuve... Bueno, ya cuando... Que también era una época difícil en Urabá también. Sí. Estuve varios años, como 3 años en el Popular. Luego con otro líder, porque ya a ti te trasladaron de Aranjuez y llegó Gustavo Salazar, es un siervo de Dios en este momento con su esposa. Sí, está en Manizales. Está en Manizales. Gustavo y Nora. Eso. Con Gustavo nosotros salimos de misioneros. Salió un grupo de aquí de Medellín muy grande. Hicimos un curso de 1 año, el CENETI que llaman. Hicimos un curso, pero ya habíamos hecho también los otros cursos de estudios. Ya había estudiado casi 3 años, el curso número 2, el 3 y desde el 1 al 3. Hago un curso de 1 año más, de lunes a viernes, y salimos de misión. Yo recuerdo que en esa época era de lunes a viernes. De lunes a viernes. No era un día. Inclusive era de 6 de la mañana a 8. Sí, de lunes a viernes. Era muy bonito porque era una entrega y era una pasión por las cosas del Señor, o sea, tremendo. Nosotros vivíamos para eso. De hecho, yo vivía para eso. Yo ni el domingo lo descansaba porque yo domingos tenía grupos de oración. Sí. Yo trabajaba de lunes a sábado. Y los grupos de oración eran el domingo, yo recuerdo. Y tenía grupos de oración los domingos y en semana tenía ese que te decía que iban casi 25 personas. Salimos de misión y yo estuve unos meses aquí en Medellín, estuve en el sector de la Floresta, luego en Robledo y luego voy a Fredonia como 7 meses. Abro un ministerio en Fredonia y de Fredonia me trasladan a Urabá. Llego al municipio de Turbo. Correcto. También una zona difícil porque estaba la guerrilla bastante... Sí, apoderada de todo eso. Apoderada de esa zona y había mucho ejército ya para militarismo. Sí, 90 más o menos. Sí. Yo llego al municipio de Turbo y estuve en el municipio de Turbo casi un año. Pero Dios nos respaldó de una forma... Después fuiste a Apartadó. Después regresé a Apartadó y en Apartadó dirigía 2 sedes. Dirigía una que queda en Policarpa, que es una zona precisamente caliente, digámoslo así. Era un barrio que lo había fundado la guerrilla, Policarpa, en honor a Policarpa Salabarrieta. Y yo vivía ahí había sede. Y estaba abriendo otro barrio, un apartado que se llama Pueblo Nuevo. Entonces yo predicaba en Policarpa y predicaba en Pueblo Nuevo. Hermosura. Esas dos. Yo terminaba acá, me montaba en una moto con un discípulo, me bajaba al centro de Apartado a predicar. Sí, correcto. Y había ministerio en Chigorodó, estaba Luis Alberto, que era el que estaba hoy en Guarni. En Guarni. Estaba en Chigorodó. El líder de esa época, el director era Jorge Mariaca en Apartado. Que está en Perú ahora. Que está en Perú, también sirviéndole al Señor con su esposita. Había ministerio en Turbo, había ministerio en Carepa, se estaba abriendo Carepa. Se estaba abriendo en Apartado varios barrios, el San Fernando, el Vélez, bueno. Y se estaba abriendo Carepa, estábamos abriendo, creo que Arboletes también. Una obra muy bonita. Luego me trasladan a Chigorodó y a Luis Alberto lo trasladan a Apartado, o sea, nos intercambiaron. Estuve 4 años de misionero en Urabá, 4 años. ¡Wow! Luego regreso a Medellín. Regreso otra vez a Aranjuez y me involucro y me mandan como director del Popular otra vez, pero el Popular 1, arriba. Arriba. Porque el Popular existe el 2.
el 1 arriba y abajo es el 2, que 2. fue donde iniciamos estando Sí, de director vos en Aranjuez. sí, sí, sí. Sabes que escuchándote me refresca, ahora que estamos leyendo el libro de los Hechos, como toda esa del apóstol Pablo, ¿no? Porque tú hablas de Popular, Aranjuez, que Turbo, Apartadó, Chigorodó, Sí. que fuiste a Fredonia, no sé qué, y era lo que hacían los apóstoles. Sí. Los apóstoles pasaban de Éfeso, pasaban a Atenas, se devolvían, Corinto. volvían a Corinto, tal cosa. Sí. Y la iglesia es eso desde hace 2000 años. Claro, ¿No? claro. Y estamos hablando solamente de ti. Sí, ¿Cuántos hay como tú? claro. ¿Cierto? Que llevan el evangelio, que comparten, ¿verdad? Que están llevando el evangelio, ¿no? Porque, bueno, lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Sí. Y cuánta gente está en eso, Está. en los pueblos, en todos los lugares en el mundo, en el África, en Nigeria, que ahora hay más de 20 millones de cristianos. O sea, eso es una locura, ¿no? Escucharte hablar es refrescar uno que el libro de los Hechos está en curso todavía, ¿no? No se ha cerrado, no se ha No terminado. se ha cerrado. Sí, sí. Y estás contando esto. Qué Sí, emocionante. es muy bonito Me y es muy emociona. emocionante. Sí. Es un desafío. Y de hecho la iglesia ha crecido es así, ¿cierto? Y el llamado del Señor es ese, a ir por todo el mundo. Está en Mateo 28, 18 al 20. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio predicar y el hacer evangelio. discípulos. ¿cierto? Hacer discípulos. Claro. Y como te decía al inicio, la satisfacción de uno ir a la gente, hablarle de Cristo y ver el cambio en sus vidas. Ese Es el regalo y el pago que uno recibe el más grande, la más satisfacción, grande. sí. Sí. Y cuando yo recibí mi llamado para servirle al Señor, estando tú de líder en Aranjuez, de pastor allá en la iglesia, el Señor en Isaías 43, ¿cierto? Que habla de que el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy tu creador, yo soy tu formador, ¿cierto? Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, no te quemará, no te anegará, ¿cierto? Dice, he dado naciones por ti, Hombres ¿cierto? por tu vida. Por tu vida. Y dice que para que saques al pueblo ciego, ¿cierto? Para que saques a los que están ciegos y a los que están en tinieblas. O sea, cuando yo recibí ese llamado en un tiempo de oración, Dios me habló directamente, Dios me estaba diciendo, te necesito para que vayas a esta gente, ¿cierto? Yo estoy contigo, yo estaré contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Y eso me llenó de convicción, porque a mí me daba temor. Te decía que en esa época de juventud uno es lleno de temores y de inseguridades y cosas. Cuando yo leí esa palabra, que el Espíritu Santo me la revela, yo recibo una seguridad total y Dios me está llamando a servirle, ¿sí? Es cuando yo salgo. Ya en el Popular 2, retomando, cuando regreso de la misión, continúo un trabajo que ya habían hecho allá. Otro siervo había hecho un trabajo, ya había un grupo base allá, una célula madre que se llamaba en esa época, o le decíamos, grupo de base con el que de líderes que me ayudaron. Y allá conocí a la que es hoy mi esposa. Ella fue discípula mía. Yo voy como director de esa zona, como líder de esa zona, con un grupo que me entregan y empezamos a trabajar, a abrir grupos de oración, a dirigir, a pastorear, a hacer discípulos, a dirigir jóvenes. Con ella. Con ella y otras personas que estaban en el grupo que me apoyaban, un grupo de base. Estuvimos, yo la conozco a ella, luego empezamos una relación de noviazgo con la bendición de Dios y de nuestros pastores. Y luego al año y 4 meses de estar de novios, nos casamos. Nos casamos y abrimos la iglesia. Abrimos la iglesia, o sea, conseguimos la primera sede, que no teníamos sede, íbamos de casa en casa, lo que tú decías, como en la época de los hechos, haciendo los grupos, abriendo en casas. Pero ya conseguimos la primera sede en el Popular 1. Todavía existe, es una gran bendición, esa iglesia todavía existe. Estamos hablando de hace 25 años más o menos, 25, 26 años. Luego ya me caso con mi esposa y entonces abrimos la primera sede y continuamos dirigiendo esa sede, ¿cierto? Tienes 2 hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos, Juan Pablo el mayor tiene 21 y Mariana la niña que tiene 17. La niña está terminando su bachillerato y Juan Pablo ya está trabajando. Y mi esposa, pues que en este momento está recuperándose de una cirugía. Y ya se abre la sede, nosotros trabajamos un tiempo en esa sede, la consolidamos, seguimos levantar esa iglesia y nosotros nos cambiamos vivíamos en el sector,
y nos vamos a vivir a Aranjuez. Luego de Aranjuez nos vamos a vivir a Buenos Aires y allá también nos involucramos en la iglesia que había allá. En Boston. En Boston. Asistíamos a la iglesia de Boston. Y ya empezó mi vida de casado, pues digámoslo así, ¿cierto? Pero seguimos asistiendo a la iglesia y trabajando dentro de... Y con ese llamado adentro. Y con ese llamado adentro, solo que ya no estaba de dedicación exclusiva al servicio de la obra de Dios. Ya empecé a trabajar en la empresa donde estaba, pero con el llamado ahí, ¿cierto? Con el llamado ahí. Luego me traslado a vivir al sector de Robledo y asistiendo a la iglesia que quedaba, la más cercana era la de Colores. O sea, siempre en tu vida has estado. Tuviste una época misionera, luego asistías, pero siempre a donde ibas a vivir estabas comprometido. Hubo una época en que un momento, unos 2 años donde dejé de asistir, empecé a enredarnos en el trabajo. En el trabajo, me puse a estudiar, me presenté a la universidad, entonces me puse a estudiar administración de empresas. Hice 4 semestres, cuestiones económicas no continué. Pero entonces me distraje un poco, ¿cierto? Ya no tenía el liderazgo, no ejercía el liderazgo que había aprendido y que había adquirido, pero asistía muy de vez en cuando, ¿cierto? Luego me retiro de la universidad y bueno, ya sí me quedaba más fácil en Colores, asistir a la iglesia de Colores. Pero siempre estaba ahí en las cosas del Señor, en la obra. Siempre me ha gustado servir, me ha llamado el Señor a servir, ¿cierto? ¿Cuándo retomas de nuevo tu llamado? ¿Cuándo retomo? 2 años, 3 años, ¿cuánto fue? Bueno, de ahí de Robledo, viviendo en Robledo, nos trasladamos al barrio San Javier, donde resido en este momento, hace 15 años. En San Javier nos involucramos nuevamente en la iglesia, en la sede que hay en San Javier. Allá empiezo a dirigir un ministerio y luego me mandan a dirigir una zona. Es una zona, digamos, un poco... Una zona es un sector de la Comuna barrio, 13. De la Comuna 13. Sí, un sector que se llama La Divisa, es por donde va el Metrocable. Hay una estación del Metrocable, antes de la Aurora. Me voy con mi esposa y mis niños pequeños, porque estaban pequeños, me voy a dirigir esa zona. Y estuvimos casi 3 años ahí dirigiendo esa zona, abrimos un ministerio, abrimos iglesia, todavía está. Y yo retomo ahí, digamos, el servicio, el llamado, ¿cierto? Ya de meterme a predicar, a discipular, a enseñar, a dictar las clases, a pastorear, a visitar la gente y a ver milagros de Dios, porque Dios haciendo cosas tremendas. Recuerdo un milagro muy patente que nunca se me va a olvidar, una chica tenía un cáncer pélvico, 4ª etapa, ya le había hecho metástasis y bueno, ya estaba desahuciada, pesaba 30 kilos una chica. Una jovencita, tenía 32 años y fuimos a visitarla. Mi esposa conocía a la mamá de la chica, yo no la conocía. Y tuvimos oportunidad de orar por ella y Dios la sanó. Al mes que me vuelvo a encontrar con ella, ya pesaba 48 kilos. O sea, había subido 20 kilos en un mes. Y sana, los médicos estaban locos, no sabían que se había hecho el cáncer. Hacían juntas y buscaban y no. La chica, Dios la sanó, tremendo. Un milagro así, un cáncer que ya no tenía reversa, ya le había hecho metástasis. Sí. Y un milagro así grande. Y grandes milagros de Dios. En esa zona, entonces logramos abrir un ministerio también, 3 años. Luego yo regreso mandaron otro líder, yo regreso a San Javier, sigo involucrado en el Ministerio de Profesionales, en el PEC de Profesionales, y trabajando con varones porque había muchas damas, no había un líder de varones, entonces retomo yo el Ministerio de los Varones, el liderazgo de los varones. De ahí suceden varias cosas en mi vida, yo empiezo a sentir ese llamado otra vez de Dios, de dedicarme, de ser el pastor, de meterme más de lleno, ¿cierto? Más de tiempo completo, más de dedicación exclusiva al Señor. Y por algunas situaciones que pasan dentro de la iglesia, yo empiezo a orar a Dios con deseos de buscar algo diferente, porque ya sentía en mí esa necesidad, ¿cierto? De algo diferente.
Y es cuando nos encontramos nuevamente después de 28 años, 30 años, nos encontramos en el Tesoro. Alguna vez nos volvemos a ver, ¿te acuerdas? Yo estaban trabajando ahí, estábamos trabajando un banquete. Sí, estábamos trabajando porque teníamos una empresa de banquetes y refrigerios. Estábamos atendiendo un evento con la alcaldía de Medellín, en el Tesoro, un evento para mujeres. Y fue cuando nos volvimos a encontrar. Ahí ya, ese día, sí, ya tú me invitas acá a la iglesia. Y yo eso era lo que estaba buscando, porque yo decía, quiero ir a una iglesia o a una parte donde yo me sienta bien, donde yo pueda servir, ¿cierto? Donde yo pueda servir, donde yo pueda volver a retomar ese llamado. Sí. Estamos hablando de hace 2-3 años. 2 años. 2 años. 2 años, es correcto, sí. 2 años. Entonces ya comienzas ya en San Javier, pero con la iglesia. Sí, ya es cuando... Que el Señor empezó a consolidar. Sí, es cuando ya con el apoyo tuyo yo inicio en San Javier, la iglesia, el ministerio, inicio en mi casa, pues igual, todavía estamos allí, pero inicio ya a abrir grupos de oración, a hacer reuniones, a predicar, a pastorear la gente, a dictar cursos de estudio bíblico, y en este momento, bueno, ya estamos con un grupo grandecito. O sea, en este momento estás pastoreando en San Javier. Estoy pastoreando, iglesia, ¿no? Sí, en este momento estoy pastoreando en San Javier. Y ha sido una gran bendición, ¿cierto? Ha sido una gran bendición volver a sentir ese gozo, de servir, de ver gente que conoce de Cristo, que sale de muchas cosas. Como decía ahorita, que esa es la paga, ¿no? Sí, es una satisfacción que no la cambio por nada. O sea, siempre me ha gustado servir y me ha gustado ver los milagros de Dios en las personas, en mi propia vida. He visto los milagros de Dios en mi vida tremendos, o sea, entrar a depender de la bendición de Dios, de las cosas de Dios. El Señor te dio nombre para la iglesia. ¿La iglesia se llama? Sí, la iglesia se llama Centro Cristiano Nisi. Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. El Señor es mi bandera, digamos. Mi bandera. Sí. El Señor me dio ese nombre en un tiempo de oración porque Él me decía, cuando los ejércitos iban a la batalla, llevaban una bandera que los identificaba, como hoy las barras del Nacional o las del Medellín tienen su bandera. Sí, la bandera es fundamental. Es fundamental, te identifica, ¿cierto? Entonces, en esa época, ¿recuerdas que cuando un ejército le ganaba al otro, plantaba la bandera? O sea, aquí ganamos. Quitaba la otra y ponían ponían la de ellos, o sea, aquí, ¿cierto? Tomaban el botín y, bueno, los esclavos y todo el cuento. Y tomaban dominio, tomaban control sobre el terreno. Control sobre el terreno, sí. Claro, la ciudad que hay antes. Y el Señor me decía... porque yo quería cambiarle el nombre, algo muy curioso con el nombre de la iglesia. Yo quería cambiarle el nombre porque Nisi es una palabra hebrea, ¿cierto? Yo quería como ponerle un nombre en español, digámoslo así, ¿cierto? Una iglesia con un nombre en español, como de fácil recordación. Pero el Señor me decía, ese es el nombre porque yo gané todas tus batallas. O sea, yo ya gané todas tus batallas y por eso pongo esa bandera ahí. Y realmente cuando una iglesia llega a un sector es como colocar la bandera del Señor y que Dios disipe las tinieblas. Cuando estuvimos en Monterrey, que era un lugar siniestro para muchas cosas, estuvimos 14 años ahí, ese era poner la bandera ahí. Claro. Y Dios empezó a sanar ese centro comercial y a levantarlo. Ya después nos sacaron de ahí, nos trajimos la bandera. Sí, claro. Ya se traen, sí, la presencia de Dios. Ha sido muy bonito. En este momento la Comuna 13 es una comuna que ha sido muy golpeada. Sí, ha sido muy famosa. Este año, a principios del año, estuvimos, mi esposa y yo, estuvimos trabajando en el sector del municipio de Marinilla y de pronto creíamos que Dios nos iba a llevar a Marinilla a abrir la obra en Marinilla, ¿cierto? Porque pensábamos que nos trasladábamos a vivir allá por cuestión laboral de ella. Que estábamos haciendo un trabajo allá en una empresa, ¿cierto? Sobre todo ella. Yo dije, bueno, si Dios me quiere llevar a Marinilla, abrimos Marinilla, porque también, donde Dios lo ponga a uno. Yo siempre le he dicho a Dios... Sí, así es. Yo le dije a Dios dos cosas. Quiero terminar mis últimos años de vida sirviéndole y donde Dios lo ponga a uno. Así aprendí yo, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Pero no, se dio lo de la pandemia y toda esta cosa, entonces se cerró el trabajo que estábamos haciendo. Ha sido un año muy, en esa complicado, parte, muy complicado. Para uno moverse, entonces... Para moverse, para congregarse, sí. Hay mucho temor. Claro.
Pero mira que la Comuna 13 es una comuna, porque yo estoy en la Comuna 13, que ha sido muy golpeada por la violencia, por el narcotráfico, por el desplazamiento. Y mi esposa también ha hecho un trabajo social, porque a ella le gusta mucho el trabajo social allí. Y es una comuna muy grande, tiene 32 barrios. Entre barrios y localidades tiene 32, o sea, pues, una de las comunas más grandes, junto con Robledo. Y Dios me decía, no, aquí es donde vas a hacer la obra, porque aquí está la necesidad, ¿cierto? O sea, aquí planta la bandera Jehová Nisi, y aquí es donde se va a hacer la conquista. Yo estoy muy contento, Amén. con el trabajo que se está haciendo allí y viendo resultados de la gloria de Dios en las personas, en las familias, jóvenes. Sí, esa era la labor. Sí. Una labor bien Y chévere. la idea es pues como tomar toda esa comuna y que conozcan de Cristo, ¿cierto? Amén. Entonces, ese es como el llamado y esa es la visión del futuro. Yo siempre les pregunto a los que invito, ¿cuál es el versículo que se te viene en este momento para compartir o que más te ha impactado o que Dios te ha revelado? Hay un versículo en Ruth 2.12, bueno, aquí que a mí me impacta mucho, Ruth 2.12, perdón, porque trata de... A ver si lo encuentro. Ahí está. Ruth 2. 2.12. Un segundo. Pero si lo tienes ahí en el celular, pues dale. Bueno, porque ese es un versículo que habla a Dios de que Él va a remunerar la labor que uno hace, ¿cierto? Porque a veces, digamos, la pregunta cuando uno le sirve a Dios es ¿de qué voy a vivir? O sea, Dios sí me respaldará, sí tendré... Con qué vivir, con qué sostener mi familia, Sí, y con qué seguir llevando esta labor. Claro, y sobre todo la parte financiera y uno con hijos y esto, ¿cierto? Pero dicen en Ruth 2.12, dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sí. Amén. Entonces, realmente la recompensa de los que le servimos a Dios viene de Él, viene de Él, ¿cierto? Y es un temor muchas veces para tomar esa decisión Claro. de depender, ¿cierto? Porque el que tiene un empleo, tiene un contrato, Claro. tiene una empresa, pues está percibiendo de ahí, pero depender de Dios, de los ofrendas, diezmos y tal, no es lo mismo, De la ¿no? bendición de Él. Hay Sí, que confiar absolutamente en el Y Señor. lo más bonito es que cuando se vive por fe, porque uno aprende a vivir por fe, es Exactamente. una vida de fe. Yo he aprendido a ver milagros de Dios, ¿cierto? Cuando uno confía en el Señor, Dios empieza a manifestarse, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, entonces Dios nos ha sostenido y nos ha respaldado, ¿cierto? Y la remuneración viene de Él. De Él. Viene de Él, Muy realmente. bonito el pasaje. Muy bonito el pasaje. Y quiero compartirlo eso a las personas que nos están viendo, que realmente se refugien en el Señor. Porque uno puede depender de un empleo, puede depender de lo que tiene, puede tener posesiones, pero puede llegar un huracán como llegó a Centroamérica y tirar todo al piso. O puede llegar una pandemia y tener que cerrar una empresa. El material desaparece muy rápido. Lo material, claro, lo material no te va a brindar la estabilidad ni la confianza que te puede brindar Dios. ¿Sí? Entonces, cuando uno le sirve al Señor, cuando uno le sirve al Dios de Israel, al poderoso, y uno se refugia en Él, como dice este versículo, entonces uno empieza a ver milagros de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos aquí a Medellín, y me vuelvo un poquito, o un poco, bastante, mi papá venía a buscar trabajo, venía a buscar empleo, venía, digamos, entre comillas, fracasado de Caucasia, ¿cierto? Y se viene, y es cuando nosotros empezamos a involucrarnos en las cosas de Dios, mi hermana y yo, ¿cierto? Y él empieza a buscar empleo sin tener un título, sin ser siquiera bachiller, y se logra colocar en ISA, que es una empresa que tiene acá sede, ¿cierto? Grandísimo. Grandísima. Sí, claro.
Hiperconexión eléctrica eléctrica, S.A. S.A. Y mi padre, sin ser siquiera, yo creo que escasamente hizo hasta cuarto de primaria, ya con más de 40 años, y Dios nos hace un milagro tremendo porque él se coloca en ISA vinculado. ISA no colocaba sino tecnólogos e ingenieros. Y mi papá entra, lo vinculan a ISA, el gerente de ISA lo vincula a la empresa. Y ese es el primer milagro que nosotros vemos, es ese. Porque mi hermana y yo ya empezábamos a orar, ya estábamos orando, estábamos pasando una situación difícil y entramos a involucrarnos en las cosas de Dios y a orar, a pedir, ¿cierto? Y a honrar a Dios con nuestras ofrendas. Y el primer milagro que Dios nos hace es ese, de que mi papá, vinculado a ISA y hoy en día es pensionado de ISAGEN, porque ISA se dividió. Entonces, él quedó en el lado de ISAGEN. De ISAGEN. ¿Cierto? Y eso permitió que nos estabilizáramos en Medellín. Y yo he visto milagros de Dios tremendos. O sea, Dios a mí me ha librado 3 veces de la muerte, por ejemplo. Entonces, todo esto me motiva a mí a creer que Dios es real. O sea, la primera vez en Caucasia me estaba ahogando en el río Cauca, porque vivíamos a orillas del río, el patio daba con el río, y me tiré sin saber nadar y me estaba ahogando. Y era muy ancho el río, y el río, yo sentí que cuando yo me estaba ahogando, yo sentí que algo me sacó hacia la orilla, no me abrió, porque cuando un vecino se tiró a sacarme, ya yo estaba en tierra firme. O sea, fue Dios el que me sacó. O sea, fue la primera vez que yo veo un milagro de Dios en mi vida. La segunda vez, ya estando aquí en Medellín, habíamos comprado una moto recién casado, sirviéndole a Dios, íbamos hacia los charcos de Barbosa, que es un paseo que hay unos charcos donde uno va y se baña y almuerza. Y en una curva me abrí mucho y terminé en el otro carril y venía una escalera de frente, llena de gente, un camión de esos. Entonces yo me vi de frente a esa escalera y el tipo me vio, el conductor, y medio frenó porque no podía frenar porque se volteaba. Y yo sentí que alguien me corrió la moto y me puso otra vez en el carril mío. El tipo dijo, no, ya lo maté, iba con mi esposa. Fue la segunda vez que Dios me libra. Y la tercera vez que yo veo un milagro de Dios es ahorita aquí en San Javier, hace unos años. Iban a hacer una maratón, estaban en la iglesia haciendo una maratón por la niñez, para que no llevaran los niños a la guerra. Entonces, con la maratón se llamaba la atención y se hacía una manifestación. Iba a una maratón de Yarumala a Caucasia, entonces yo me apunté porque quería ir a Caucasia, ¿sí? Participar de la maratón. Y me apunté y madrugábamos al otro día a las 5 de la mañana. Un amigo mío, vecino, se apuntó y me apunté yo. Estábamos en la lista, íbamos a ir en un carro hasta Yarumal, 5 personas, con 4 y el conductor. En eso le entra una llamada al amigo mío de la esposa y él dice, no, ya le dijo al pastor, no, pastor, yo ya no puedo ir a la maratón. Entonces, cuando él dice eso, yo digo, entonces yo tampoco voy. Y se apunta otro amigo de nosotros, otro vecino. Pues resulta que tuvieron un accidente al otro día, se mataron 3. Entre ellos el vecino se mató en ese accidente. ¿Ese era el carro en el que iban a ir ustedes? Ese era el carro, ya estábamos en la lista, estábamos anotados. Sí. O sea, si no le entra la llamada al amigo mío, nosotros al otro día madrugamos. Pero le entró la llamada, nosotros que nos anotamos en la lista, y entra la llamada a la esposa, a los minuticos, y él dice, no, yo ya no voy. Entonces yo dije, no, yo tampoco, no sé por qué, yo dije, yo tampoco voy. Entonces se apuntó otro, y ese se mató en ese accidente. O sea, el que no estaba anotado se anotó. Se anotó a reemplazarnos a mí o al otro, y se mató. Entonces son milagros. ¿Por qué? No sé, Dios lo tiene a uno para el propósito de Dios. Sí, por no eso nos vamos sino hasta que cumplamos el propósito. Claro, algún día me moriré, pero bueno, ya Dios lo determinará. Lo determinará. Sí. O me tocará el arrebatamiento, sí. pero no era el día, ¿cierto? Dios tenía un plan. Y eso yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro desde que Dios me hizo el llamado, cuando me fui de misionero, que Dios me hace el llamado a servirle, ¿cierto? Por eso yo sentía ese deseo de volverle a servir al Señor. ¿Sí? De esos milagros, como dice este pasaje de Ruth 2:12, yo me he refugiado en el Señor y mi remuneración viene de Él. ¿Cierto? Qué bendición tan grande. ¿Qué le compartirías tú a la gente que nos está viendo? ¿Qué le dirías? Sí. Aquí a la cámara. Invitarles a que entreguen su vida a Jesús, a Cristo, a Jesús. Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a cambiar nuestras vidas, a sanar nuestras vidas, a liberar nuestras vidas y a darle sentido y propósito a nuestras vidas. Cuando mi vida no tenía un propósito, estaba lleno de confusión, de inseguridad, de temores, de faltantes,
fue precisamente cuando Cristo llega a mi vida, ¿cierto? Y empieza a sanar, a transformar y a darme una vida nueva, como dicen en 2 Corintios 5:17, ¿cierto? Nueva, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo más bonito, ¿cierto? Es la bendición más grande y es la invitación que yo le hago a los que están viendo este programa de que entreguen su vida a Cristo, ¿sí? No es una religión, no es ingresar a una secta o a una religión, no, es una relación personal con Cristo. Y esto les garantizo que así como Él cambió mi vida, puede cambiar la de ustedes también. Amén. Es real, Dios es real. Todos estos testimonios que le he contado es porque yo los he visto, los cuento de primera mano, como se dice. He sido testigo ocular, presencial, de que Dios es real. Y en estos momentos que estamos viviendo en la humanidad con la pandemia y con estas crisis, yo les quiero invitar a que se refugien en el Señor, se refugien en Dios, se refugien en Jesús y van a ver milagros como yo los he visto palpables. Amén. Es la invitación que les hago. Acompáñame a orar. Listo, claro. Con esta invitación en mente, oremos y pidámosle al Espíritu Santo, primero que el libro de los Hechos se siga dando, así como nos lo ha contado Elkin, que ha ido por muchas partes compartiendo. No hay nada más emocionante que le pidamos a Dios que la gente se vuelque al Señor de corazón, se vuelva a Dios y le reciba, que en cada pueblo, lugar, barrio y casa se glorifique el nombre del Señor. Esa es nuestra oración. Padre, gracias por ver tu gloria, el llamado, el servicio, los instrumentos tuyos, amado Dios. Bendice a este siervo, su familia, bendice a sus hijos, bendice ese ministerio en la Comuna 13, fortalece, dale, amado Dios, la gracia para seguir llevando tu palabra en ese lugar. Gracias por apoyarlo, por sostenerlo y por bendecirlo. Toma el corazón de los que nos escuchan y que puedan creer en las cosas maravillosas que tú haces y tus milagros. Te damos muchas gracias esta noche. Que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, Dios les bendiga. Amén. Que estén bien y sigan disfrutando del amor de Dios. Amén. Muy bien.